Bueno, ya estamos de vuelta y les recuerdo el número de teléfono que hoy es el gran protagonista de esta noche, 38080. Es el número al que pueden enviar ese mensaje de teléfono móvil, un SMS, que cuesta solamente 4 euros y cuya recaudación va íntegramente destinada a UNICEF. UNICEF gasta todo este dinero en los niños que están en situación de vulnerabilidad en distintos puntos del mundo, ya sea por guerras, ya sea por catástrofes naturales o porque simplemente están en una situación problemática en países también en vías de desarrollo. A lo largo del programa vamos a ir oyendo a responsables de UNICEF explicándonos cómo destinan y a qué destinan este dinero. Y en este año 2016, importantísima ha sido la labor de UNICEF con los refugiados. 1 de cada 200 niños en el mundo es refugiado. De refugiados saben mucho en UNICEF, pero también de refugiados saben mucho los invitados que tenemos ya en nuestra mesa y a los que no vamos a tardar nada más en saludar. Teresa Aranguren, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Encantada de estar aquí. Bienvenida a Zamora. Sí, que tengo que conocer. Eso. Te hemos hablado de que no conozco Zamora y voy a aprovechar esta estancia para recorrerla, que sé que es una ciudad muy bonita. ¿Qué te vamos a decir aquí? Es que me lo han dicho allí, no aquí. También. Me lo han dicho en Madrid. Ah, mira, eso está bien saberlo. Sí, sí. Bueno, Teresa es periodista, es escritora, conoce mucho mundo. Ahora nos explicará también por qué, porque ha sido corresponsal en distintas partes del mundo, trabajando también en primera línea con refugiados, como decíamos, ¿no? También, sí. Ahora nos explicarás. Pero viene a Zamora por primera vez y viene a presentar un libro de la mano del colectivo Almadafa, un colectivo que hoy representa aquí Ali. Ali, muy buenas noches. Ali Atalá. Buenas noches. ¿Qué tal? Sí. Bienvenido. Gracias. Ali es palestino, sí, y vive en Zamora desde hace ya bastante tiempo, ¿no? sí. Eres un zamorano de toda la vida, casi. Bueno, Sí. Bueno, ellos dos, como les decía, vienen a hablar, sobre todo Teresa, de esa presentación del libro que hacía esta misma tarde en el Museo Etnográfico, de la mano de este colectivo Almadafa, un libro que cuenta cómo era Palestina antes de ese 14 de mayo de 1948 en el que se creó el Estado de Israel, ¿verdad? Exactamente. Es antes de la Nakba. La Nakba es un término árabe con el que se define la catástrofe, el momento de la expulsión masiva de la población palestina de sus tierras y de sus pueblos, que fue en el año 48 y un poco del 49. Entonces el libro lo que hace es mostrar cómo era aquella sociedad, y para eso pues básicamente a través de fotografías de los álbumes familiares, porque la fotografía tiene un valor como de acta notarial que a veces no necesita más argumento que verlo. Y lo que muestran estas fotografías, que van desde finales del 19 hasta 1948, es una sociedad que quizá lo que más sorprende cuando se ve el libro es que no era muy diferente a como podía ser la sociedad española de la época, de comienzos del siglo XX, o la sociedad griega, o sea, una sociedad de la cuenca del Mediterráneo, compleja como toda sociedad, en la que había ricos, pobres, comerciantes, campesinos, gente más cosmopolita, otra más tradicional, y que básicamente nos muestra es gente viviendo la normalidad de la vida, excursiones, celebraciones familiares, y sobre todo una imagen muy diferente de los prejuicios y estereotipos que se han lanzado muchas veces sobre esa zona del mundo. Y lo más importante también, nos muestra que en Palestina, en el territorio de Palestina, no solo estaba habitado, sino que había eso, una sociedad, un pueblo. Es decir, muestra hasta qué punto es totalmente falso ese eslogan que tanto éxito tuvo y que se acuñó en el siglo XIX, del sionismo, de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Esa tierra tenía pueblo, y un pueblo que evidentemente fue expulsado, pero un pueblo que estaba en vías de seguir creciendo, de vivir. Un pueblo que vio cortado precisamente su crecimiento, su evolución, su avance como sociedad, ¿no? Exactamente. Y que se ha visto obligado a sobrevivir en otros sitios, ya no por eso hablamos de ¿no? refugiados palestinos, por eso hay tantos, ahora mismo me parece que son más de 4 millones de refugiados palestinos repartidos por el mundo, pero son los que provienen de aquella expulsión del año 48, en el que se vació de población palestina una parte del territorio en la que se crearía Israel, y sus descendientes. O sea,
población se ha ido sumando, pero si no, ¿por qué hablamos de refugiados palestinos? Porque fueron expulsados de sus tierras. Y por eso yo creo que tiene valor un libro como este, porque muchas veces uno se puede preguntar, ¿y por qué hablar del pasado con todo lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Con una actualidad tan terrible como la que se padece en toda la zona? Pues yo, y quizá eso me lo ha dado también el ejercicio del periodismo en la zona durante muchos años, tengo el convencimiento de que para entender la noticia que saldrá hoy o pasado mañana o la que salió anteayer de Palestina, hay que saber cómo empezó todo. Es muy importante conocerla, y este libro habla del cómo empezó todo. Muestra la raíz de esto que ahora llamamos conflicto palestino-israelí, cuando Palestina era simplemente Palestina, no era el conflicto, era Palestina. Qué importante reflexión, porque conocer el origen de todo es importante para entender cualquier cosa en la vida, cualquier problema, cualquier situación, no solo con Palestina, ¿no, Teresa? ¿Cómo empezó tu idilio con Palestina? Sí, no está mal el término de idilio, porque yo me siento muy vinculada a esa zona del mundo y tengo muchos amigos allí y creo que tengo un afecto especial por la zona. Pues por casualidad, como empiezan muchas cosas, antes lo hablaba con Ali, yo estuve con mi marido en el año 81 en Jordania, él como profesor de español, en una universidad de Jordania, la Universidad de Yarmouk, en el norte de Jordania. Bueno, y ahí empecé a conocer, es una zona de Jordania básicamente de población palestina, o sea, de los refugiados palestinos, y ahí conocí más directamente, más en vivo, el drama de los refugiados palestinos, y empecé a mandé algún reportaje, entonces, a la revista La Calle, que tú eres muy joven y no la recordarás, pero era una revista. y a partir de ahí, luego, cuando volvimos de esa estancia en Jordania, yo ya me encarrilé hacia el periodismo, pero especialmente dirigido a el área internacional y sobre todo al área del Oriente Próximo. ¿También has cubierto alguna de las guerras, de los conflictos en la zona directamente? Sí, desde la invasión israelí del Líbano en el 82 hasta todas las crisis de las guerras del Golfo, la intifada palestina, las diversas intifadas. Es decir, yo ya he viajado, a partir de ese momento he viajado mucho a la zona. Y es básicamente esa zona la que yo conozco más a fondo. Mi otro punto así de dedicación periodística fue los Balcanes, es decir, que son dos zonas que han padecido y padecen situaciones de guerra. Conflictos muy delicados, además, sí, moralmente. Muy complejos. Sí, y con muchos factores interviniendo. Sí. Te iba a preguntar, ¿tú comprendes el conflicto palestino-israelí? Sí, yo lo comprendo porque es decir, sé cuál está la raíz, de dónde viene, y básicamente yo creo que muchas veces también se nos transmite esta idea de eso no hay quien lo entienda, porque hay también una estrategia, yo diría, de desinformación, pero básicamente la raíz del conflicto palestino-israelí es un pueblo expulsado de su tierra. Hay que partir de eso. Eso está en la base. Todo lo que viene después está a partir de ahí. Y eso es fácil de entender. Cualquier ser humano entiende lo que supone que te expulsen de tu pueblo, que borren el nombre del pueblo en el que naciste y te creciste de los mapas, que tu casa ya no sea tu casa, que otros la ocupen. Todo eso se entiende muy bien desde el punto de vista de lo que supone de injusticia. Y eso es lo que está en la base del conflicto palestino-israelí. Luego se ha ido complicando. Evidentemente siempre han intervenido factores externos. El papel primero de Gran Bretaña, que fue determinante, y luego de Estados Unidos, sabemos ahora, Europa, etc. Pero yo creo que no hay que olvidar eso, que es lo que generalmente no está presente, y que debe estar presente incluso en todos los esfuerzos por lograr soluciones dialogadas, no sangrientas, pero que tienen que partir de un reconocimiento, del reconocimiento de una atroz injusticia y que hay algo de reparación que hacer. Y luego sí, buscar fórmulas que sean aceptables, pero no se puede partir de esta idea, que es la que ha presidido hasta ahora, creo yo, casi todos los intentos de procesos de paz, que es la de, bueno, conseguir que los palestinos dejen de reclamar sus derechos. Vamos a presionar a la parte débil y dejemos que la parte fuerte, la ocupante, la que está violando las resoluciones de Naciones Unidas, no tenga ninguna presión. Siempre la presión ha ido, y yo creo que eso es uno de los elementos
que han conducido al fracaso y pueden seguir conduciendo al fracaso de los intentos de soluciones pacíficas que son totalmente necesarios, claro. Excelente resumen el que has hecho de una situación que yo te preguntaba, ¿tú comprendes lo que pasa? Y ahora te pregunto, ¿cómo haces profesionalmente para contar, para relatar lo que pasa allí con una visión tan personal del asunto? Porque estuviste muchos años... Sí, yo he estado... ¿Cómo se hace eso? Pues yo creo que intentando... En periodismo hay una cosa que hay que tener siempre en cuenta, además somos colegas, hay que partir de que la verdad importa. Entonces, y la verdad no es lo mismo que la versión imperante, la corriente del momento, tampoco la verdad o la objetividad, queremos decir, es igual a equidistancia. Entonces yo creo que hay que intentar informarse muy bien, conocer lo mejor, que nunca llegamos a conocer ninguna realidad, ni los palestinos conocen su propia realidad, nadie conoce, pero intentar buscar todos los datos. Hay algo muy propio del caso de Palestina, yo lo suelo decir, en Palestina estaba todo documentado, pero está todo tapado. Yeah. Entonces hay que, primero, informarse, hay que tener ese respeto y luego intentar contar las cosas como esa información te dice que son, aunque no sea la versión imperante, aunque parezca, pues por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo, rara vez en una crónica sobre Palestina se dirá, refiriéndose al ejército israelí, las fuerzas de ocupación, porque eso parece ya que te sitúa como, es muy palestina esta información, dice fuerzas de ocupación. Según la legislación internacional, según la realidad, ¿qué es el ejército israelí? Una fuerza de ocupación. Pero todo está tapado por un lenguaje un poco perverso que intenta anular o escaquear, suavizar y no mostrar la realidad, la crudeza de la realidad de lo que ocurrió y sigue ocurriendo en Palestina, quizá ha aumentado, porque no es que siga, sino que se ha agravado, ¿no? Ali, no sé si duele especialmente esa actitud. Sí, tiene toda la razón del mundo porque lo sabe mejor que nadie el problema palestino. Que los judíos cuando vinieron a Palestina, pues a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, pues vinieron grupos pequeños y tal. Nunca veíamos nosotros que había peligro contra nuestras propiedades, contra nuestras casas. Sin embargo, se fue evolucionando de otra forma, que empezaron a prepararse para expulsarnos de Palestina. Y claro, se fueron a un pueblo que se llama Deir Yassin, y cerca de Jerusalén. Es como mi pueblo, porque mi pueblo está a 4 kilómetros de Jerusalén. Deir Yassin me parece que está a 5. Entonces entraron el grupo terrorista La Haganah allí y mataron a 220 personas, o 28, 300. Yo no me acuerdo exactamente. 300 y pico. Sí. Entonces todos los pueblos de alrededor entró el miedo. Oye, estos están matando a todo el pueblo. Y entonces la gente vinieron a nuestro pueblo porque está al este de Jerusalén, a 4 kilómetros, pero vinieron mucha gente de los pueblos de alrededor. Y entonces allí empezó la cosa que los israelíes, ¿qué hacían? Cuando salía la gente, bombardeaban con la aviación y la gente tenía miedo, oye, ¿dónde vamos? A cuevas o a tal, para escondernos, porque no estábamos preparados para la guerra de Israel. El que dicen que los ejércitos árabes, no sé qué, todo es mentira. Que los ejércitos árabes, además Israel, se preparaba para la guerra desde 1942. Entonces en el 42 ya empezaron a comprar material militar, fábricas militares, ellos mismos hacerla, y tenían 65.000 hombres preparados para echar a todos los palestinos de sus casas y de sus pueblos. Ellos siempre alegan, ¿no?, que están rodeados de pero la otra parte, ¿no? Digamos. Claro, es que lo que ha contado Ali es la Nakba, exactamente. La Nakba es que la gente, luego, hay gente que vinieron a mi pueblo, porque mi pueblo no nos expulsaron, porque está al este. Pegado a Jerusalén. Porque está y entonces los pueblos que llevaban, hay bastantes pueblos palestinos que están en el camino de Jerusalén a Tel Aviv. Sí.
Y entonces estos lo primero que querían limpiarlos, Sí. acabar Ese con corredor. ellos. Sí. Es- Eso, Y entonces, efectivamente, ella sabe mejor que yo. no, es que lo que está diciendo él en el libro, en este libro va, aparte de una recopilación de fotos de álbumes familiares y de archivos profesionales. No sé si mostrar a cámara Sí, muéstralo la portada, sí, porque eso es. esto es. Aquí se ve. tu Eran foto es. civilizados, no éramos... Esta foto es de un grupo de mujeres Sí. empleadas del Departamento de Aduanas en Haifa. Es del año 42. Haifa, fíjate. Entonces esto podía ser una foto de un álbum familiar nuestro, Sí. como vemos. Sí. Hay muchas otras fotos de distintas, pero el libro incluye también, después de eso, el libro es bilingüe. Está en español y en árabe, porque claro, un libro que muestra la sociedad palestina, apostamos, aunque eso nos ha complicado mucho la edición, porque se vuelven locos los ordenadores, el árabe pastelado, el castellano pastelado, bueno, horroroso, pero en fin, queríamos hacerlo así, porque tenía que estar en la lengua de Palestina. Incluye también, es como lo has recordado, lo que dices, el listado de las localidades palestinas destruidas en el año 48. En la recopilación que hemos usado es la de un gran historiador palestino, Walid Khalidi, y que Walid Khalidi, eso es. Son 418 pueblos. Palestina es un territorio pequeño, 418 localidades, es una catástrofe, claro, vaciadas de población. Algunas luego allanadas con excavadoras, por ejemplo, él ha mencionado la matanza de Deir Yassin, que fue muy famosa, pero Deir Yassin ya no existe. No está en los Desapareció mapas, ya no existe. directamente. O sea que todo eso es el drama de Palestina. ¿Cómo es ahora Palestina? Ay, Dios mío. Después de todo ese paso de excavadoras y de bombas. Y No, ahora han hecho el muro para separar los pueblos de Palestina entre sí. Sí. Y además, si tienes los olivos, aquí está tu casa y los olivos están aquí, han puesto el muro entre la casa y tus propiedades agrícolas, digamos, ¿no? Y Tus se tierras. ocupan las propiedades, las cogen, por ejemplo, nosotros teníamos 4 hectáreas al este de Abu Dis, me lo decía, mira, tenemos esta tierra. Y han hecho ahí una colonia impresionante, sin contar nunca con el propietario. Ah, no, ¿Bien? no. No cuentan. No, la expropiación es lo habitual, sí. Sí, efectivamente. Me has preguntado cómo sería. Mira, yo diría, Sí. te voy a enseñar. Esta foto muestra un grupo de Más amigos, abajo. no sé dónde lo estoy enseñando, Aquí, ahí, ¿no? Eso es. Es una excursión al lago Tiberíades de un grupo de Ah. amigos, año 40. Bueno, pues Sí, es una excursión normal, normal cualquiera, y corriente, están ahí como haciendo el cualquier tonto sitio. y eso. Pues la Palestina de ahora es lo opuesto a esto. Mi abuelo se murió en Tiberiades, Claro. porque era policía, Ujú. en el año 1921. Pues- Y claro, yo no me conocía, ni mi padre conocía a su padre. Había tenido una infección respiratoria, una neumonía, y se murió allí. Y mi abuela, claro, vivió muchos años y me lo contaba. Pero es que ahora Tiberíades Tiberiades está es prohibido. propiedad de O sea, ahora un palestino o tú mismo, si tú quisieras ir a Tiberíades, no podrías. No, podrías, porque nosotros somos muy... Israel nos limita mucho, no podemos vivir donde queremos. Aquí en España yo compro una casa y voy y el gobierno no se mete si ¿Dónde voy a vas a vivir comprar o un dónde no vas piso a aquí vivir? o un piso allí, pero Israel no deja, y además no tenemos derecho ninguno. En Jerusalén, por ejemplo, yo si quiero ir a comprar como palestino, yo tengo pasaporte de Español. Jerusalén, Ajá. tengo el pasaporte pero caducado. Claro. Y entonces, yo si quiero ir a Jerusalén ahora a comprar un pantalón, tengo que tener salvoconducto. Sí. ¿Y qué quiere decir el salvoconducto? Que tardan 15 o 20 días en dártelo, porque tienen que no sé qué, no sé cuál. Y en nuestra propia ciudad, porque han venido de fuera, por lo menos tratarnos como los judíos y no decir, este es terrorista. ¿Pero qué te ha hecho? Este es un niño de 6 años. ¿Qué sabe del terrorismo? Y vienen, por ejemplo, a unos sobrinos míos, ya han cogido unos cuantos y los encarcelan y no se sabe cuándo los sueltan. Oye, es que vivimos fatal en este sentido. Yo veo a mi hermana, porque tiene muchos hijos mi hermana, yo no tengo hijos, pero ella sí,
Y entonces, si tiene nietos, y un nieto de 6 años, ¿qué sabe él de política? Lo encarcelan. El otro día vi en televisión a un señor como alto, fuerte, y el padre dice, papá, papá, había 8 soldados alrededor de él para cogerlo, que iba al colegio y a la cárcel. Porque un niño de 6 años, en ningún país del mundo, hay mucha gente que he oído aquí en España que dicen, ay, Israel es mi proyecto, que incluso de partidos políticos. Y dices, pero ¿cómo eso es un proyecto de un país como Israel, que no es nada demócrata? Es la cruda realidad. Tiene que ser para todos, para el judío y para el palestino. No quiero decir más. La cruda realidad, perdona que te corte, Ali, pero tenemos que seguir la cruda realidad del pueblo palestino hoy en día. Muchísimas gracias por venir a contárnoslo. Gracias por venir a traernos Contra el Olvido, Teresa. Mucha suerte en esta gira que te está llevando por toda España y disfruta de Zamora. Muy bien, lo has Sí, explicado lo haré ella. sin duda. Mucho mejor. Y muchas gracias a vosotros por dar voz a una cosa como este libro y a este problema. nosotros.